Justamente Lucas 24, 35, 48, donde ya los discípulos de Emaús que regresan a encontrar a los demás discípulos en Jerusalén, estando comentándoles a ellos la experiencia que tuvieron de Emaús, el Señor se les aparece y creían haber visto un fantasma. Este encuentro con Jesús resucitado y ese miedo a los discípulos que los hace creer que están viendo un espíritu, nos invita a pensar un poco en esa realidad de los espíritus y por qué Jesucristo no sería en ese caso un espíritu, un fantasma, como los discípulos llegaron a creer. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Texto de Lucas 24, 35 al 48. Cuando los discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo». Les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó, se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: «Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: «Está escrito que el Mesías tenía que padecer, había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, surge entonces la pregunta que viene de este texto: ¿por qué Lucas tiene tanto interés en aclarar en los discípulos incrédulos y que creían ver un fantasma que realmente no es una visión de fantasmas, una aparición de fantasmas, lo que están viendo? Y es que justamente el evangelista Lucas lo que quiere hacer es hacer con este texto una especie de defensa, apología. En ese sentido, ellos creían que estaban viendo un espíritu. Y lo que Lucas quiere dejarles claro es que esta presencia de Jesús no es la presencia de un espíritu. Por eso hay dos aspectos que nos regala el texto bíblico que nos ayudan a entender eso, y que en la relación con los espíritus realmente, incluso hoy en día, las personas que dicen tener contacto con espíritus no la hay. Uno es mostrándole las heridas y dejándole palpar sus manos y sus pies, o en otro texto bíblico habla de las manos y el costado, ¿sí? Esa experiencia de tocar es algo que no se puede dar con los espíritus. El espíritu es una aparición que no tiene materialidad, entonces que no se puede tocar. Los espíritus no tienen carne y hueso como yo tengo. Justamente son las palabras que utiliza el texto, y palabras que usa Jesús, ¿verdad? Y pues esto produce entre ellos un poco de gozo y admiración. O sea, siguen con un poco de temor, pero están llenos de alegría, ¿verdad? Por ese don que han visto ahora de la resurrección de Cristo. El segundo aspecto importante que aparece aquí es que les pide de comer, y come con ellos, ¿sí? Se come lo que dice ahí, un trozo de pescado asado. Posiblemente esto quiere mostrar otra vez un aspecto de defensa de la fe. Entre los judíos ya podía existir un poco la idea de la posibilidad de la resurrección de los cuerpos, pero no entre la gente que venía más del ambiente griego.
Recordamos, por ejemplo, cuando Pablo estaba predicando y cuando él hablaba de la resurrección, de una vez la gente se fue, ¿verdad? Porque no era algo que entrara, digamos, en la mentalidad griega, romana, greco-romana. Pero aquí lo que trata de demostrar justamente es esta escena trae de por sí una manera de mostrarles a ellos que en realidad Él ha resucitado. Hay otra escena mucho más palpable, que es cuando a los 8 días se le presenta a Tomás, que no estaba en esta reunión, y en aquel directamente se dirige a él y le dice: mire, tócame, mete los dedos en mis llagas para que veas que estoy yo resucitado. Sin embargo, en este texto donde aparece Tomás, que creo que es el de San Juan, del Evangelio de Juan, hay un aspecto que no aparece en el texto de hoy, y es el aspecto del encuentro con Cristo resucitado también como sacramento, cuando el Señor les da ese poder de perdonar los pecados, justamente en ese momento, ¿sí? Es un aspecto que quiere San Juan aclarar y pues que no aparece en el texto de Lucas. Volvamos a mirar un poco sobre la realidad del cuerpo de Cristo. Eso no es un fantasma, pues directamente el Señor mismo lo dice: un fantasma no se puede tocar, no tiene cuerpo. Y Cristo se les aparece con un cuerpo. Pero igual no es el cuerpo caduco del ser humano, el cuerpo con el que Él vivió, sino que es el cuerpo glorificado con el que Él vivió, ¿sí? Ahora Cristo, que justamente como cuerpo glorioso, no necesitaría alimento como tal. Los cuerpos gloriosos no se alimentan como los cuerpos mundanos, digamos así, pero es capaz de compartir el alimento para que de esa manera ellos sientan que tiene sí un cuerpo, que es un cuerpo glorioso, sí, pero es un cuerpo que es capaz de interactuar con ellos mismos en ese momento, en esa reunión en la que los encuentra a ellos en Jerusalén. Todas las culturas dan credibilidad a la existencia de los fantasmas. Incluso la ciencia no se queda callada al respecto. Si bien no han encontrado una respuesta definitiva, lo deja en su propio limbo. A veces se critica a la iglesia por tener un limbo, el sitio donde pone lo que no sabe dónde poner. La ciencia hace lo mismo. La ciencia ha creado algunos espacios donde deja aquello que no le logra respuesta. Y la única respuesta que da es: algún día vamos a responder, ¿sí? Es decir, es un lugar, un limbo, un lugar donde van aquellos asuntos que por ahora no tienen una respuesta. Y justamente uno de ellos es el problema de los fantasmas. Existen, pero como no se les puede dar explicación, simplemente se dejan allí esperando algún día explicarlos. Jesús no es un fantasma, es decir, no es un muerto que se le aparece ahí a los demás asustándolos o diciéndoles cosas, afectando, poniendo en crisis el mundo de los vivos. Y es lo que quiere dejar claro el texto bíblico de hoy. Los acontecimientos que pasaron para Jesús, su vida entre los hombres, cómo pasó haciendo el bien, sanando enfermos, también la experiencia que vivieron los apóstoles de la última cena, esa hermosa cena del Jueves Santo, esa entrega, lo que pudieron vivir en el arresto en el jardín de Getsemaní, la misma muerte, la traición de Judas, todas esas cosas en cierta manera fueron acontecimientos que marcaron los últimos días de Jesús con los discípulos, ¿verdad? Por eso también ante todo esto, la palabra resurrección, más que la palabra resurrección, la realidad de la resurrección, se convertía para los discípulos en algo difícil de comprender, ¿verdad? Difícil de aceptar, no lograban entenderlo. Entonces, las palabras que les dice ahora el texto de hoy, no tengan miedo, es una manera de acercarlos un poco y hacerles caer en cuenta: mira, tienes que confiar, ¿sí? Tienes que dejarte llevar por esta experiencia nueva de la resurrección. Es lo que vivimos incluso hoy, digamos, en un mundo que a veces está tan fracturado, tan lleno de penas, de tristezas, tan roto, que la esperanza parece perderse. Y el Señor de nuevo en medio nuestro nos dice como en aquel momento: no tengan miedo, no se asusten. La realidad de la fe no es una realidad de espíritus y fantasmas. Algunos tienen su vida de fe a ese nivel, solamente al nivel de los fantasmas, de los espíritus, al nivel de un mundo que no se puede controlar y que se quiere controlar.
Entonces por eso mucha gente cae en aquellas cosas de los adivinos, de las brujas, cosas de esas, porque es querer controlar un mundo espiritual, que en realidad no es el mundo glorioso de Cristo, o sea, no es el mundo de la gloria que nosotros como humanos, como cristianos debemos aspirar. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se asustan? ¿Por qué su corazón se encuentra atrapado en estos pensamientos? Son las palabras de Jesús. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo, tóquenme. Vean que un espíritu no tiene carne y hueso como yo lo tengo. Lógico, ellos no se atrevían, sentían todavía un poco de admiración y por eso Él está dispuesto a comer con ellos. Al darle el trozo de pescado asado, tomarlo y comerlo delante de ellos, es una manera de hacerles ver que realmente no es un fantasma. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo que puede todavía compartir con nosotros esa misma dimensión. Fueron incrédulos los discípulos y pienso que por el mismo caso aparece después la experiencia de Tomás, ¿verdad? Está la duda. Pero hay que tener en cuenta también que entre ellos en ese momento los judíos no tenían esa idea del cuerpo y el alma como realidades que pudieran darse separadamente, ¿verdad? Esto sería complicado para ellos entenderlo. Por eso también este momento especial en el cual Jesús se muestra con su cuerpo es asegurarles que no es simplemente un fantasma que ha llegado ahí, sino que hay un cuerpo que es el cuerpo resucitado, ¿verdad? No es simplemente pensar en que un alma es inmortal. No es simplemente pensar que las almas o los fantasmas que vemos son almas que andan por ahí vagando por el mundo. Esa no es la experiencia de Cristo. Porque un alma que anda vagando por el mundo no es un alma glorificada. Las almas glorificadas son aquellas que ya dejaron de vagar por el mundo y ya están en la presencia de Dios, en el juicio de Dios. Las almas que siguen en el mundo son aquellas que no han logrado ese camino de glorificación, como sí lo logró Cristo y como sí Él podía interactuar mucho más cerca con los discípulos. Esto quiere mostrarnos en otras cosas que la presencia de Cristo fue una presencia real, ¿sí? Que es una presencia del resucitado que quiso llegar hasta ellos de nuevo, quiso acercarse a ellos, quiso mostrarles a ellos lo que significaba estar resucitado, estar transfigurados en la muerte y resurrección que Él mismo asumió y que nos prometió, digamos, resucitar algún día en esa misma resurrección. Esa es parte del camino que empiezan a hacer los discípulos y empiezan a comprender. Lógico, nosotros entendemos a Cristo como Señor, como un Señor glorificado, transfigurado, y un Señor que nos promete también que nuestro cuerpo será un cuerpo glorioso como el suyo, como lo dice también San Pablo, ¿verdad? Filipenses 3:21. E igualmente esto debe llevarnos un poco a entender una experiencia que es muy de nuestra iglesia, que es la experiencia de la Eucaristía, la presencia de Cristo en el pan y el vino, ¿sí? Es una forma como el cuerpo de Cristo se queda ahora también en la sustancia del vino y el pan. Es una manera como Él sigue aún aquí con nosotros. Es una presencia del resucitado que quiere invitarnos a transformarnos, que quiere invitarnos a formar parte de su mismo cuerpo y que nos dice la glorificación de cuerpo glorioso que un día compartí con ustedes, lo van a tener si se mantienen unidos al mío. Este quizás es uno de los aspectos más hermosos que podemos descubrir en todo este proceso de la Pascua, ¿verdad? De descubrir la grandeza de la Eucaristía que vivieron los primeros cristianos, que vivieron estos apóstoles cada vez más y que fueron afianzando a través de los tiempos. Y después el Señor les aclara, es que de lo que les hablé antes, entonces comienza a comentarles todo lo que había hablado acerca de la muerte, de la resurrección, del sufrimiento del Mesías, dice, se ha cumplido. Una manera como el Señor ya lo había hecho con los discípulos de Emaús, ahora con los discípulos reunidos les vuelve a hablar, les vuelve a decir, y entonces eso mismo empieza a afianzar la paz en los corazones y hacerles entender el verdadero y grandioso regalo que fue la resurrección de Cristo. Él ahora ya tiene poder sobre el universo, sobre la humanidad, sobre la misión, y los invita después, es cosa que veremos más adelante, a ir por todo el mundo y llevar este mensaje del Evangelio. Para contemplación el día de hoy, apreciado pueblo de fe, pienso que sería bueno que tomáramos de nuevo el texto y que lo estudiáramos o lo contempláramos más bien un poco en clave de nuestra fe, ¿sí?
Estoy seguro que nosotros tenemos una idea del alma, de los espíritus, de pronto de los fantasmas, cosas de esas que uno de una u otra manera sabe que por ahí afectan la vida del ser humano. Pero que contemplemos a Cristo no en ese aspecto, porque no es el aspecto que les invita a contemplar a los discípulos, sino como un cuerpo glorioso, la gloria de Cristo que se hace palpable a través de esa presencia de Cristo con ellos. Apreciado Señor, que te manifestaste, te presentaste a los discípulos, les dijiste no tengas miedo, soy yo, que compartiste con ellos el pan. Haz que cada vez que compartamos nuevamente el pan de la Eucaristía, sepamos descubrirte a ti, Señor, glorioso, glorificado, resucitado, que quieres también hacer a cada uno de nosotros, los que creemos, este llamado, esta invitación a glorificarnos en ti. Bueno, apreciado pueblo de fe, gracias por estos ratos que le dedican y sigan viviendo este tiempo de Pascua como un tiempo de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.